oportunidad de conocer en 2020, octubre, en su boda en Monterrey. Y podemos dar testimonio que es un joven creyente que ama al Señor, ama a su esposa, ama a la familia y pedimos pues que las oraciones de todos estén con ellos, con la familia, con los creyentes, la iglesia allá. Cuando las personas sin Cristo estén necesitadas, ¿sabrán ellos a dónde acudir? Tenemos tantos problemas en la sociedad alrededor del mundo, de todo tipo, de todo grado de impacto, de profundidad. Cada problema, cada situación que vivimos que nos entristece tiene sus raíces, a veces profundas o de mucho tiempo, y por supuesto sus consecuencias que afectan alrededor. Todos estos problemas de la sociedad han dejado el corazón de la humanidad prácticamente sin esperanza, dolido y casi sin esperanza. Se ha intentado de todo a lo largo de la historia, una cosa y otra, buscando corregir el rumbo de los países, de la conducta, de la sociedad, de la cultura, buscando generar paz y esperanza en el corazón del ser humano. Desde asuntos políticos, sistemas económicos, ya sea de libre comercio o comercio controlado, la religión o los cultos, la búsqueda de Dios o de algo superior, o incluso alejándose de ese ser superior, buscando su propio camino, en la propia necedad, buscando libertinaje, pensando que eso traerá paz y esperanza. Las multitudes siguen a los motivadores, buscando esperanza. Otros en el materialismo, al llenar su corazón, y muchas cosas más. El ser humano, los gobiernos, asociaciones, grupos, medios, parece ser que no tienen la idea ni la explicación del por qué las cosas no funcionan. ¿Por qué el mundo, en lugar de mejorar y ver esperanza año tras año, década tras década, vemos justamente lo contrario? Y no se percatan o no nos percatamos de que el mismo elemento que la cultura y la sociedad se ha empeñado en destruir y vulnerar, ¿sí? Aquello que la sociedad ha destruido y lo ha vulnerado, es el mismo elemento que, de acuerdo a su diseñador, evitaría tantas crisis, caos y dolor en la humanidad. Y estoy hablando de la familia. Ese lugar, ese ámbito, es el que Dios diseñó para que la humanidad pudiera tener esperanza. Y es el mismo elemento que nuestra cultura, en completa incredulidad, necedad y desconocimiento de Dios, ha destruido. De acuerdo con la Escritura, Dios diseñó esta familia, este hogar, como la corona de la creación. Dios preparó la creación de este planeta para habitación de ellos, de Adán y Eva, que fueron formados a su imagen. Dios dio de sí características al varón y Dios dio de sí características a la mujer para que ambos se complementaran. Es un diseño para que se complemente el uno con el otro, para que juntos sean uno. Y ese diseño tiene propósitos, tiene una razón de ser, ¿verdad? Tiene funciones que cumplir, impactos que hacer. No solamente
algo importante que es el procrear y el impactar a las siguientes generaciones con ese diseño. Los hijos que Dios trae ahí, ¿sí? El diseño de por qué la mamá es la que tiene que cargar con el bebé durante tantos meses, tantas semanas. ¿Por qué no intercalado? ¿Por qué no compartido? ¿Verdad? Uno y uno. O al azar, a ver a quién le toca. Pero el diseñador lo hace así con un propósito importante que impacta no solamente la vida de ese hogar, sino las generaciones futuras. La Biblia menciona que los hijos son como saetas en manos del valiente, ¿verdad? Y esa valentía de los padres, con esa valentía de los padres, es que tenemos que mirar el futuro de nuestros hijos. La dádiva de Dios, o la dádiva, sí, los hijos que Dios nos da, pues la dádiva de parte de Dios, que son los hijos, es la herencia que Dios nos da. En el hogar, en este diseño, ha sido menospreciado, ¿verdad? Ha sido rebajado, menospreciado. Y hablando del libro de Proverbios, y en el contexto de Salomón, cuando Dios le dice a Salomón, me agrada tu petición, que has pedido, no bienes, riquezas, no la vida de tus enemigos, sino has buscado y has pedido entendimiento, ¿verdad? Para tener entendimiento, comprensión de las cosas, el discernimiento entre el bien y el mal. Eso ya te lo he dado, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. La respuesta de parte de Dios es, ya te lo he dado. Ya estaba en Salomón. Toda la información que él requería ya la había recibido de parte de sus padres. Ese diseño del hogar para que los jóvenes recibamos, o desde niños recibamos sabiduría, continúa funcionando. El diseño continúa funcionando. Y tristemente, la cultura, la sociedad, los gobiernos han menospreciado ese diseño para traer sabiduría y entendimiento a las siguientes generaciones. Vean esto. El hogar, y tú recordarás muchos de estos momentos, quizá cuando eras pequeño, en el lugar que Dios te puso. Es el lugar que nos da seguridad, ¿sí? Se siente uno una seguridad muy grande, pues no importa el tamaño de tu casa o la casa que hayas tenido, si era 2 cuartitos o todos acomodados en uno, o una cocina muy chiquita, o un cuarto, una casa de 5 cuartos con 4 baños. Realmente no es eso lo que da seguridad. Al contrario, a veces una casa demasiado grande trae incertidumbre de qué hacer, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. Pero ese lugar donde Dios te puso, donde creces, no importando el tamaño o el lujo o las características, pero es el hogar que nos da seguridad al corazón. Nos da un sentido de pertenencia, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama en el juego del béisbol cuando das la vuelta? Bateas y das la vuelta y llegas y completas una carrera. ¿Cómo le llaman en el inglés? Es el home, ¿verdad? No, supongo que el origen es algo así, pues, ¿verdad? Que ya bateaste, ya saliste, ya regresaste al hogar, a la meta, pues, ahí es tu lugar, ¿eh? De donde eres, exactamente. Eso te da un sentido de pertenencia. Cuando sales a trabajar, andas en la calle, haciendo vueltas para arriba y para abajo, y llegas a tu hogar, tienes ese sentido de pertenencia, ese es tu lugar. Ahí es donde desarrollas lazos afectivos. Los lazos afectivos más fuertes se desarrollan desde que la mamá tiene al bebé o a la bebé en sus brazos el día del nacimiento. Le llaman el apego, ¿no? Algo así. La cercanía o el lazo único que el bebé
niño o niña tiene con la madre. Esos lazos afectivos son súper fuertes. En ese lugar, Dios lo diseñó para desarrollar el carácter, ¿sí? Y cuando hablo de carácter me refiero a cualidades de carácter. Hablamos de la perseverancia la semana pasada contra la necedad. Víctor me hizo favor también de mandarme sus comentarios. La perseverancia es una cualidad de carácter. Siempre que vemos a la perseverancia en las Escrituras, la vemos como algo positivo. ¿Sí? Las Escrituras en el Nuevo Testamento dicen perseverando, perseverar en ello, es decir, siendo esforzados en las cosas correctas y en las cosas buenas. Y la necedad siempre la vemos en las Escrituras como algo negativo, es algo que daña, es algo de un burlador, una persona que no escucha, que no hace caso, que hace su propia voluntad. ¿Sí? En el hogar, Dios lo diseñó para que desarrolláramos cualidades de carácter, como el orden, la perseverancia, el ingenio, la templanza, el respeto, la obediencia y muchos más. También es el lugar que Dios diseñó para conocer a Dios. Ahí es donde conocemos a Dios, o debiéramos conocer a Dios. Ahí es donde los niños debiéramos conocer a Dios. Es el lugar de mayor influencia para el niño, ¿sí? Es el lugar de mayor influencia al niño. Estoy hablando del diseño. Tristemente, muchas de estas cosas no suceden por el menosprecio del diseño y el haber hecho vulnerable, haber quebrantado ese lugar y esos vínculos. Estas cosas ya no las tenemos en los hogares, pero estoy hablando del diseño. El niño en el hogar o la niña, ahora tengo que decir niño o niña, pero cuando hablo de niño, bebé, ¿verdad? Lo recibe es el lugar de mayor influencia en palabra y en ejemplo, ¿sí? Lo que dice el papá y lo que dice la mamá es la única verdad que el niño conoce en sus primeros años, ¿sí? Lo que veíamos con los jóvenes recientemente, que es de niños, todo le creemos a nuestros papás, todo le creemos a nuestros papás, ¿verdad? Porque no sabemos de otra cosa, no recibimos información, pero cuando empezamos a ir a la escuela, vemos en la televisión, o escuchamos en el radio, o vemos en los medios, ¿verdad? Y ahora nos llama la atención, ahora cuestionamos lo que nuestros papás nos dicen, ¿es correcto? A ver, mi papá decía esto, mi mamá decía esto, y aquí en la escuela me están diciendo esto. ¿Quién tiene la razón? Y entonces, antes cuando de niños, nuestros padres son lo máximo y son los héroes y les creemos todo, ahora les cuestionamos todo. La siguiente fase es, después de cuestionarlo, regresar con los padres y decías, tienes razón. ¿Sí? Porque lo que me dijiste, me lo has sostenido con tu ejemplo. Y hace ese lazo más fuerte. Ese es el lugar de mayor influencia para el niño. Es el lugar donde los niños conocen a Dios. Y una vez les hice esta pregunta, ¿saben cuál es la razón por la cual los niños deben de aprender a escribir y a leer? ¿Para qué sería? Pues es como algo normal, ¿verdad? Que lean y escriban. Pero ¿saben cuál debe de ser el propósito en la cabeza de los papás? Que lean la Biblia. Aprenden a leer no para leer libros perversos o de filosofías huecas. Es para que lean ellos mismos la palabra de Dios. Ese es el propósito principal de que los niños puedan aprender a leer y a escribir. Es el lugar donde los niños empiezan a conocer cómo se confía en Dios, cómo se ora a Dios.
a quién acudir cuando hay una situación desfavorable o complicada. Los hijos ven si los papás recurren a alguien más o lo primero a la persona a la que recurren es a Dios. Empiezan a conocer la adoración y la dependencia en Dios. Y también es un centro de aprendizaje, ¿verdad? Hay tantas oportunidades para que en nuestras propias limitaciones, que no somos genios, al menos yo no lo soy, pero el papá o la mamá conoce muchas cosas más que un niño de 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Aunque les digo, si los papás no somos genios, conocemos muchísimas cosas más que el bebé o que los niños. ¿Y por qué no ser un centro de conocimiento, verdad? De cuestiones de información, de historia, de cultura, de civismo, de higiene, de orden, de matemáticas, de física, de química, y los niños siempre están en esas fases. Hay una, Fer y Alan, les va a ser familiar esto. Cuando hay auditorías en una empresa, como nos ha tocado a nosotros de alimentos, hay una parte donde si hay alguna queja o alguna desviación de calidad de algún cliente, hay una sección donde vienen los 5 porqués. ¿Sí? Si el cliente te dice, oye, esta cosa o este producto, lo que sea, tenía un cabello o un pedazo de plástico, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Ahora dentro de esa hoja, a ti te toca contestar por qué. ¿Por qué traía el pedazo de plástico? Y tú dices, pues porque... ¿Por qué qué? Tenemos que darle una explicación, decir, bueno, es que una bolsa de plástico se fue ahí en la trituradora, lo que sea, ¿no? Y la siguiente es, ¿por qué? ¿Verdad? Pues por un descuido, porque la persona que maneja las bolsas no estuvo o se fue temprano. ¿Por qué? Y tiene esa sección de 5 porqués para que encuentres la causa. Y encontrada la causa, no lo repitas. Que hagas o lleves a cabo las funciones o los lineamientos o lo que sea necesario para que no se repita. Y los niños tienen esos porqués, tienen una etapa donde le dices, niño, siéntate aquí. ¿Por qué? Pues porque ese es tu lugar, pero ¿por qué es mi lugar? Y realmente hay muchas oportunidades en esos porqués de instruir al niño en conocimiento, ¿verdad? Y si no tomamos eso en cuenta, entonces solo nos molestamos, nos enojamos porque el niño es un estorbo y un preguntón. Y le decimos, no preguntes, pues vete de aquí, ¿verdad? Pero es un centro de aprendizaje y de conocimiento. Es un lugar de disciplina. Ahí se lleva a cabo la corrección y el entrenamiento. Corrección y entrenamiento en amor, con firmeza, con verdad. Potencias sus talentos. A los papás nos toca encontrar, saber qué es el paquete de software que Dios le ha puesto a mi niño en la cabeza, pues en el corazón, ¿verdad? Para, a ver, métete una clase de natación. No, por ahí no es. Llegaste en lugar 57. No. Estoy exagerando. Y de pronto nos damos que intentando natación, matemáticas, la bicicleta, y de repente es tan claro como prender un foco, ¿no? Esto es, vean qué bueno es, pues vean qué buena es en esto. Tiene la facilidad, tiene el talento. Hay muchos niños que descubren el canto de pura casualidad. De repente los papás escuchan al niño cantando, a la niña cantando. A ver, ¿qué estás cantando? No sé, lo que sea. A ver, y Dios, se dan cuenta que Dios le dio un instrumento, pues ahí. Entonces a los papás nos toca descubrir qué Dios les dio a nuestros hijos e impulsarlos con orden, con perseverancia, con esfuerzo, con recursos. Lo estás impulsando como la saeta en la mano del valiente. Bueno,
Vean esto. Lo que hace impacto en las siguientes generaciones, y tristemente es lo que no ha sucedido, lo que hace impacto en las siguientes generaciones es que no hemos reproducido hijos piadosos. No hemos reproducido hijos piadosos. ¿Sí? Y esos hijos piadosos no reproducen más hijos piadosos. Por supuesto, siempre está la gracia de Dios, que después de algunas generaciones impías o alejadas de Dios, Dios rescata a alguno, pues, ¿verdad? Algunos de aquí son primera generación de creyentes, otros quizás sean segunda generación o tercera generación de creyentes, por la gracia de Dios, ¿verdad? Pero cuando los papás vemos que ese es el diseño de Dios para el hogar, ¿sí? Sabemos que el tener muchos hijos es una bendición, porque te estás reproduciendo la piedad, el conocimiento de Dios, no en un hijo, o no la puedo reproducir porque no queremos tener hijos. Ya es decisión de cada quien. Pero qué bendición es tener 2, 3, 4, 5, 6. Antes las familias eran de 10, 12, ¿verdad? Y justamente algo pasa en el corazón del ser humano, que ahora es 1, 0. En Italia creo que es el país, esa fue una información de hace quizá un año o dos, que tiene la tasa de fertilidad más baja. Creo que era 1.1 o 1.5 por ahí. En los países en Europa andan por ese rango. México creo que estaba en 2 puntos y algo. Si quieren, luego verificamos ese dato. ¿Sí? Como padres, tienes pocos años en la vida de tus hijos para lograr el impacto que también se traduzca en otras generaciones, en tus nietos y bisnietos. Tienes pocos años. Yo me atrevería a decir que pueden ser, no sé, o sea, desde el nacimiento hasta los 7, 8, 9 años, no sé. O sea, yo no soy experto en el dato, quizá no sé si alguien de educación, psicología, sí. Posiblemente sí. A la sinagoga para que estuvieran ahí. Ok. Yo creo que por ahí debe estar. Yo creo que tristemente ese número se ha reducido, me parece, mi pensamiento, pero sí. Hay un momento en que si ya no lo hiciste, de hecho, una vez una persona me dijo algo así, no me acuerdo ni quién fue ni dónde, pero dijo, oye, le preguntaron, ¿por qué no disciplinas a tus hijos ahorita, que tienen 2, 3, 4 años? Dice, no, ahorita que son niños, que jueguen, que hagan todo, que sean libres, y ya luego cuando tengan 8, 9, ya los empezó a disciplinar. Y la realidad es de que ya es demasiado tarde. Si no lo iniciaste desde muy chiquito, a los 8, 9, 10 ya puede estar siendo un joven o un niño o una niña rebelde, que no te va a hacer caso de ahí en adelante. ¿A los 6 años? Sí, sí, el texto que ahorita también vamos a ver es que instruye al niño en su camino y cuando fuese viejo no se apartará de él. Vean el impacto. ¿Sí? Instruye al niño en su camino, al niño en esas edades hasta los, pongan el número 6, 7, 8, 13 años. ¿Sí? Y ese impacto que causas en los primeros años le va a durar hasta que sea viejo. Ese es el impacto que tiene la educación de los padres. Bueno, y para lograrlo, en esos pocos años que tenemos en la vida de nuestros hijos, tienes que entender que los hijos es el mayor reto y el mejor emprendimiento de tu vida.
Y solo menciono, vamos al libro de Proverbios, en el capítulo 1. Y solo como un paréntesis les quiero decir esto. Uno como predicador o expositor de la Biblia, siempre tenemos que tener mucho cuidado con las opiniones personales, ¿verdad? No expresar algo que es una opinión y expresarlo como si fuese palabra de Dios, ¿verdad? Siempre, si hay una opinión, expresarla de esa manera y con las reservas de la opinión personal. Y tampoco tenemos que enseñar algo basado en nuestras propias experiencias, ¿sí? Como algo que todos tienen que creer y por lo cual todos tienen que pasar. Ni hablar de ilusiones. Entonces, cuando estaba viendo este texto de Proverbios, estaba pensando justamente en eso. ¿Qué tan fácil sería pensar que el libro de Proverbios es un libro basado en opiniones de Salomón? Pues, o basado en sus experiencias. Salomón, pues es muy tu experiencia, pero sorry, pues son tus cosas, ¿no? Es lo que tú viviste, lo que te tocó ver, ¿sí? O que esté basado en ilusiones, en falsas ilusiones, el texto de Proverbios. Y así como el resto de las escrituras, tenemos que decir que el libro de Proverbios lo compartimos y lo enseñamos porque creemos que es la sólida palabra de Dios. Incambiable, confiable, verdadera. Ningún texto en el libro de Proverbios va a ser menor que podamos decir esto, no sé si sí o si no, esto no sé. Tal vez no lo podamos entender, hay cosas que necesitamos rascarle más, pero nada es menor, ni nada de lo expresado en Proverbios está mencionado a la ligera, ¿sí? Es sabiduría de Dios. Y podemos mencionar que la sabiduría es ver la vida, conocer la vida desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que está expresado en el libro de Proverbios. Alguien lea, por favor, el que leímos la semana pasada, Proverbios 1:8, que lo lea en voz alta para todos. Proverbios 1:8. Nada más. Pensé que el 9 también es la consecuencia. Porque adorno de gracia será en la fortaleza. Aquí es donde empieza el libro de Proverbios, hablando de la invitación a la sabiduría, a conocer sabiduría, entender instrucción, recibir consejo, y comienza con los padres. Entonces, cuando habíamos hablado de pasar una malla o un hilo, este sería el primer hilo a través del cual irnos a lo largo de todo el libro de Proverbios. Los padres, la relación con los hijos. Hay por lo menos, yo conté por lo menos 27 textos o secciones. Hay una sección o un par de secciones un poquito más largas de varios versículos. Por lo menos 27 referencias a lo que el niño obtiene de los padres. Y lo que los padres tienen que hacer como responsabilidad para con los hijos. Las consecuencias de tener un hijo sabio, ¿verdad? Que escucha, atiende y obedece, ¿sí? O el hijo necio, que se burla, que no escucha, que no le importa la reprensión. ¿Sí? ¿Han visto esos niños, o no sé si tú eres uno de ellos, que cuando nuestro papá nos daba, no llorábamos? Dicen, dale más, ¿no? Dale más, porque aquí yo soy el fuerte, aquí mando yo y las cosas se van a hacer a mi forma, pues es dale más. Hay niños o de niños somos necios y ahí comienza el camino de la sabiduría. Salomón pasó por ese camino y Dios, usando la instrucción de su padre, ¿verdad? Que hasta la muerte su padre le dijo, sé hombre. Eso es de subrayar en la Biblia y me llama mucho la atención porque si tú le puedes decir algo a tu hijo varón, ¿verdad? Antes de que fallezcas, como el legado, no le habló del palacio, de las riquezas, no le dio, a lo mejor le habló de otras cosas, pero lo que le dijo
es sé hombre, algo respecto a su carácter, lo que ya tiene, lo que aprendió, lo que vio, ¿verdad? La instrucción del padre y la dirección, o como decía Vivi, la enseñanza de la madre. La enseñanza, el proceso es largo, es diario, ¿verdad? Y tiene que ver con las repeticiones. Hay un proceso que aprendimos en una ocasión, justamente fue de el pastor Mark Carey allá en Virginia, ¿verdad? De la iglesia Fellowship en Virginia. Me tocó participar hace muchos años en una reunión que tenían ahí con los ancianos y con algunos pastores, y él estaba hablando del discipulado. Y él lo ilustró de una forma muy sencilla que se me quedó bien grabada. Y dice, si quieres que alguien aprenda algo, es yo lo hago y tú me ves. ¿Sí? Yo lo hago y tú me ves. Ya que lo vio, ahora es yo lo hago y tú me ayudas. Yo lo hago y tú me ayudas. Y el tercer paso es tú lo haces y yo te ayudo. Tú lo haces, yo te ayudo. El cuarto es tú lo haces y yo te veo. ¿Sí? Si está todo mal, vamos otra vez del principio. Yo lo hago y tú me ves. Y cuando le decimos a los niños instrucciones sin dirección, los hijos no saben qué hacer, no saben por dónde ir, están todos confundidos y les damos disciplina, nos enojamos con ellos sin haberles dado la enseñanza. ¿Sí? Nada más les dijimos, por decir algo que es muy común, arregla tu cuarto o recoge tu cuarto, ¿no? Alza tu cuarto, decía mi mamá, creo. Alza tu cuarto. Y yo, ¿qué es alzar el cuarto? O sea, no tengo idea. ¿Qué? Sí, o sea, ¿qué es alzar? Y si la mamá más bien es, o si el papá dice, hijo o hija, quiero que tu cuarto esté recogido, limpio, cuando yo regrese, tarara. Y la madre en muchas ocasiones es la que tiene que hacer la dirección o la enseñanza, es saber, ven, o el mismo papá, pues ven, veme, haz tu cama. ¿Cómo es tu cama? Yo te la voy a hacer primero. Es una sábana y luego la cobija y luego la otra cobija. Le jalas aquí, ¿verdad? ¿Ya me viste? Sí, ok, vamos otra vez. O mañana, pues ahora yo lo hago y tú me ayudas. Ahora jálale tú de aquel lado y tiéndele aquí, ya lo hacemos juntos. Y ese proceso de enseñanza es largo, lento y toma mucho tiempo, pues hay que estar todos los días. Y a un momento nada más le dices, haz tu cama. Y el niño no solamente está contento, no solamente tiene motivación, porque ya sabe hacerlo, no hay nada confuso en la instrucción. Y Salomón pasó por eso, dice que su madre era delicada con él. Dice que teniendo la instrucción del padre y la dirección de la madre, es adorno de gracia a tu cuello. La gracia es algo de parte de Dios que nos da entrada al corazón de otras personas. ¿Sí? Hallar gracia delante de otras personas. Dios abre las puertas y el corazón de una actitud esforzada, humilde, sencilla al corazón de otras personas. Entonces ahí comenzamos con el 1.8. Vamos al... ¿Quieren que... Son 15 minutos me quedan? No tenemos prisa, yo creo, pero podríamos la segunda mitad de este tema, la semana que entra. Vean el capítulo 4 de Proverbios, alguien lea del 1 al 9. Proverbios 4, del 1 al 9. ¿Alguien lo lee para todos, por favor? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligentes. No, es capítulo 4, versículo del 1 al 9. Aquí Sarita lo lee. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. ¿Hasta dónde? 9. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones,
guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y conservará sabiduría y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El 9. El 9. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Hasta ahí está bien. Gracias, Anita. Me llama la atención el versículo 4 que dice, bueno, el 3, el que mencioné, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Veo ahí una madre dedicada a su hijo, ¿verdad? Su corazón para con su hijo. Y el 4 dice, él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, mis razones. Esa es la instrucción y la enseñanza de todos los días, los porqués, las respuestas de los porqués, la información que ellos tienen que saber para darles seguridad respecto a la vida, cómo funcionan las cosas. Y luego dice en el 5 a la mitad, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No se te olviden. ¿Cómo hacemos para que una cosa no se nos olvide? Repetición. ¿Qué dijiste, Mario? Hacerlo, llevarlo a cabo, repetirlo una y otra vez. Y los de jóvenes somos muy olvidadizos. En la casa se nos olvidan de chiquitos todas las cosas, pues, ¿verdad? Y ese es el corazón del padre y dedicada a la madre. La repetición. Miren, me voy a brincar hasta el 23-26. Luego vamos a ir regresando, pero vean el 23-26. Proverbios 23-26. ¿Alguien lo lee, por favor? Proverbios 23-26. ¿23-26? ¿No creen que esa sea una petición que debamos hacer los padres? O sea, esas son palabras del padre al hijo, ¿verdad? Pero no será como un anhelo del corazón pedir a Dios que el hijo, 23-26, que el hijo nos dé su corazón, que la hija nos dé su corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y hay algo también en lo que podríamos irnos metiendo, pero ¿saben cómo Dios nos da a entender cómo es Él? O la relación de Él con nosotros, ¿verdad? Nos pone a nuestros hijos, ¿sí? Y este tipo de cosas de que yo le pediría a mi hijo, a mi hija, hija, dame tu corazón, es lo mismo que Dios te diría a ti, como hijo o hija de Él, ¿verdad? Entonces son como símiles, como espejos, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos nuestra relación con Dios, aprendemos de nuestra relación con Dios, el corazón de Dios, entonces cuando yo volteo con mis hijos, puedo tener el corazón de Dios. Lo mismo sucede en el matrimonio, cuando vemos el cuadro de Cristo y su iglesia, entonces puedo ver cómo debo ser yo como esposo hacia mi esposa.
Ante la falta de los padres o de la pérdida de un padre o una madre o de ambos, Dios continúa con su diseño. Él desea seguirte dando sabiduría y aún con el diseño de la pérdida de uno de los padres o los dos, Dios pone un tío, una tía, un mentor, un jefe, un abuelito, claro, sí, una figura paterna, un padrastro, sí, donde a ti no te va a faltar quien te provea sabiduría. Ese no va a ser el problema. El problema va a ser tu corazón. ¿Vas a recibir la sabiduría o vas a ser un corazón necio que no escuches el consejo? Pero Dios está listo para proveerte lo que necesites para darnos sabiduría. El ejemplo, uno de los ejemplos en la Biblia es Moisés, ¿verdad? Ante la falta de los padres que dejaron al niño en el, pues en la, iba a decir en la cesta. Dios permitió eso para que tuviera como algo híbrido, por decir ahora que se usa esa palabra, ¿verdad? Que por un lado fuese entrenado por los egipcios en conocimiento, en guerra, en formación, en disciplina, en conocimiento, y al mismo tiempo que su madre pudiera trabajar en su corazón, ¿verdad? Para educarlo en el conocimiento de Dios, en su carácter. Entonces Moisés permitió Dios ese dos lugares para obtener sabiduría. Y así lo hace con nosotros ante la pérdida de padres. Malaquías 4:6 dice que hay una profecía donde, déjame leerlo. Está hablando acerca de la relación de los padres y los hijos, que el corazón de los hijos va a regresar con los padres y el de los padres a los hijos. Dice, no es este. Yo estoy en Miqueas, sí. No, sí es Malaquías, yo estaba en Miqueas. De hecho, es el último texto del Antiguo Testamento, ¿no? Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y bueno, el 5 dice, aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y temible. Yo creo que en estos tiempos estamos viviendo ese rompimiento del corazón. Ante esta petición de dame, hijo mío, tu corazón, veo a un padre o una madre anhelando esa comunicación, esa conexión. Y hoy en día, por todas esas cosas que veíamos desde el principio, muchos hijos pierden el corazón, muchos padres pierden el corazón de sus hijos, ¿sí? Por nuestra propia necedad, nuestra propia ignorancia de Dios, nuestra propia incredulidad, ¿sí? A los hijos los perdemos en algún momento y no los volvemos a recuperar. Pudiéramos estar viviendo en la misma casa, pero el corazón de nuestros hijos ya no está con nosotros, ya no nos van a escuchar, ¿sí? O pudiéramos estar lejos de ellos, con los hijos al otro lado del mundo y seguir con el corazón así conectados, ¿sí? Porque tu hijo te respeta, tu hija te respeta, te ama, te aprecia, te llama y escucha tu consejo, ¿verdad? Aunque seamos viejos. Ese clamor o esa profecía cumplida es el deseo que una iglesia como la nuestra tengamos el corazón de nuestros hijos, que haya hogares fuertes en la fe, que haya hogares con esas convicciones de que es el lugar diseñado por Dios para adquirir sabiduría y que busquemos siempre el corazón de nuestros hijos. Yo creo que la semana próxima podemos ver cómo podamos lograr atraer el corazón de nuestros hijos y cómo no perderlo. Y también vamos a ir, si quieren, incluso invitar a amigos, amigas, hermanos en Cristo, otros que asistan o que se conecten, porque son temas que a veces desconocemos, ¿no? O no encontramos dónde hallar consejo, no vemos dónde hallar consejo, ¿verdad? Respecto a la familia, a los hijos, a ganar el corazón de los hijos. Y pueden invitarlos para que vengan. Voy a terminar con esto.
En la década de 1930, un hombre llamado Marvin formó una familia con su esposa. Tuvieron 4 hijos. Marvin era pastor pentecostal, era pastor de una iglesia en las afueras de la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Este hombre, a pesar de que era pastor, era una persona alcohólica, ¿sí? Y fue su refugio por mucho tiempo, el alcoholismo. Pero ese alcoholismo le traía, siempre desembocaba en pleitos en la casa, golpizas, era un hombre violento, golpeaba a la esposa, golpeaba a los hijos, a veces sin razón. Su segundo hijo, uno de 4, llevaba el mismo nombre del padre, se llamaba Marvin también. El hijo no soportó el hogar violento, las golpizas del padre y encontró en la música un refugio, ¿sí? Le gustaba cantar, le gustaba componer, encontró en la música dónde irse y dónde, dónde desarrollarse, pues fue el refugio, como muchos encontramos refugios de ese tipo ante situaciones en nuestros hogares. Cuando creció, resulta que una casa productora de discos de música, en aquel tiempo lo famoso era el movimiento de la disquera Motown, ¿verdad? Del rhythm and blues o de la música de la gente de color. ¿Mande? Soul, exactamente. Ok. Sí, ok, sí. Este hombre cambió su apellido, ¿sí? El apellido de la familia era Guy, G-A-I, y él lo cambió a Galle, le puso una E a su apellido, ¿sí? Y así fue conocido. El director de esta empresa Motown de discos, cuando escuchó a este joven cantar, le encantó y lo invitó a participar en coros, en grabaciones, y se fue involucrando en ese movimiento de música en ese momento. Fue una persona que desarrolló su talento de una manera increíble, se volvió muy famoso. Marvin Gaye vendió más de 25 millones de álbums. Las décadas de 70, 80, recibió premios. La revista Rolling Stone, que es una revista especializada en música, dio a conocer que uno de sus álbumes, ¿cómo se dice? Álbumes de música, es el mejor álbum de toda la historia de la música, ¿sí? Hubo una publicación de ese nivel. Una de las canciones más conocidas, no es la más famosa, pero una de las más conocidas es una que cantó junto con una compañera suya que se llamaba, ayúdame, Tammy Terrell, Marvin Gaye y Tammy Terrell. Se las cantaría aquí completa, pero se llama, en inglés se llama No hay montaña tan alta. Ain't no mountain high enough, ain't no river wide enough, ¿verdad? Muy conocida. Esa la lanzaron en 1967, esa canción, y alcanzó récords y fue famosísima, y ahí desarrolló su carrera, ¿verdad? Como músico, y con todo lo que trae la fama, la música, el dinero. Resulta que después de varios años de premios, de giras, de conciertos, de dinero, entró en una grave depresión. Al parecer ya nunca se volvió a recuperar de esa depresión, Marvin Gaye. Tuvo adicciones, problemas financieros, lo llevó a un divorcio que le costó también más problemas financieros, problemas familiares, tuvo intentos de suicidio, ¿verdad? Y en 1984, habiendo perdido todo, familia, dinero, esperanza, fama, regresó a vivir con sus padres, por lo menos estaba ahí en alguna temporada, ¿sí?
pero los problemas con su padre nunca se aliviaron. El corazón de ambos ya estaba alejado el uno del otro mucho tiempo antes por las amarguras y las golpizas y lo que su padre le hizo. Y puedo pensar, a lo mejor, esto es un paréntesis, puedo pensar un padre parado en los púlpitos los domingos, ¿verdad? Hablando del amor de Dios o de la salvación y regresando a casa dominado por el alcohol y las golpizas. Son de esas cosas que les digo que a los hijos, cuando se cuestionan cosas, dicen, esto no me cuadra, esto, y entonces se alejan. Es donde los papás perdemos el corazón de nuestros hijos, cuando decimos algo y no lo vivimos, y no lo creemos, no lo vivimos. En 1984, el mes de abril, cuando Marvin Gaye tenía 45 años, Marvin Gaye estaba, lo único que hacía durante todo el día en su depresión, consumiendo heroína, viendo películas inapropiadas, todo el día acostado, tirado, viendo películas, drogándose. Tuvo un pleito con su padre que estaba ahí, hubo una discusión verbal, empujones, violencia. El papá no se quedó, ¿cómo se llama? Quieto. Por ahí apareció una pistola y el papá le dio 3 balazos a Marvin Gaye. Murió a los 45 años. Los papás no somos perfectos y no tenemos que buscar que nuestros hijos sean perfectos, ¿verdad? Y en el afán de serlo, podemos destruirlos. Podemos alejar a nuestros hijos muy fácilmente el corazón de ellos por la presión de ser buenos, de ser justos, de que vivan para Dios, ¿verdad? Y les metemos tanto a Dios que no les ponemos, no se los damos con nuestro corazón, con nuestras palabras y nuestro ejemplo, ¿verdad? Y alejamos a nuestros hijos de Dios mismo. Y los hacemos aborrecer a Dios y perdemos su corazón. Nuestra responsabilidad final es llevar a nuestros hijos a Dios, que ellos entiendan la gracia, el perdón, el amor de Dios, y el matrimonio está para mostrárselos. La próxima semana podríamos ir terminando con ese tema, pero después de eso, quiero dejarles con este pensamiento. A lo largo del libro de Proverbios, a lo largo del libro de Proverbios, llegué a la conclusión de que padre es sinónimo o debe ser sinónimo de integridad. ¿Sí? Vean si estas dos palabras les cuadran en algún momento. Pero lo que veo en Proverbios, que es otro de los hilos conductores a través de todo el libro, es que presenta al padre como una figura de integridad. Así hablaba Salomón de su padre. Así hablaba Dios de David. Tiene un corazón íntegro. Y una semana después, que hablemos del padre o del varón como sinónimo de integridad, hablaremos de la madre o de la mujer como sinónimo de ¿qué creen? ¿Alguna idea? ¿De amor? Sí, puede ser amor. ¿De sabiduría? ¿De enseñanza? ¿De virtud? Así la menciona, mujer virtuosa. De silencio no es. ¿De paciencia? De dirección es lo que dice. Hace varias referencias a la mujer o a la madre, pero igual es mi conclusión, pero igual ustedes sacarán la suya al ir a través del libro de Proverbios. Veo a la mujer como sinónimo, lo voy a decir primero con una palabra y luego con otras dos. La primera es generadora, es productiva, altamente productiva, ¿sí? Por su forma de pensar, por su forma de ver las cosas, mucho mejor que la de los hombres, mucho mejor. Acá donde trabajamos tenemos la oportunidad de tener a varias mujeres, creo que la mayoría son mujeres.
Somos 5 hombres y siempre es impresionante cómo trabajan las mujeres, cómo piensan, ¿sí? Cómo ejecutan las cosas, cómo cuidan las finanzas, ¿sí? Su forma de ver las cosas, Dios la ha diseñado como una generadora, ¿sí? Y lo puedo también decir en otras 2 palabras, también es sinónimo de confianza, ¿sí? Es sinónimo de confianza. El hombre creo que no tanto, ¿verdad? Pero debe ser un ejemplo de integridad, pues, pero la mujer tiene un corazón confiable y productiva, altamente productiva. Y de eso, primero Dios, si nos da vida, hablaremos en las siguientes semanas. Gracias, Héctor.